Muy bien, del tema de difusión habíamos dicho que es el fenómeno que explica el movimiento de solutos a favor de su gradiente de concentración. Estos corchetes representan la palabra concentración y este símbolo gradiente. Pero habíamos dicho que a favor del gradiente de concentración se refiere que los solutos se van a mover del sitio de mayor concentración de solutos al sitio de menor concentración de solutos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una membrana plasmática, aquí tenemos el líquido extracelular con A y el líquido intracelular con la letra B. Supongamos que en el líquido extracelular yo tengo 5.000 equivalentes de sodio y que en el sitio B yo tengo solamente 3.000 equivalentes de sodio. Bueno, pues en este caso nosotros tenemos que se formó un gradiente de concentración, es decir, una diferencia, porque gradiente es lo mismo que diferencia, una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana. Aquí tenemos mayor concentración y aquí tenemos menor concentración para ese soluto. Entonces, la difusión va a ser el fenómeno que permita que que esos solutos se muevan del sitio A al sitio B. Sin embargo, nosotros a todos los gradientes los podemos, en este caso el gradiente de concentración, lo podemos representar con medio de un vector. Acuérdense que un vector, pues eso, también se representa con una flecha, tiene una magnitud y tiene una dirección. Entonces nosotros podemos representar a ese gradiente de concentración con un vector y lo podemos poner de la siguiente manera. Este sería nuestro gradiente de concentración. Y el fenómeno que permite ese movimiento, pues es la difusión. También habíamos dicho que la difusión está haciendo, o mejor dicho, utiliza energía, pero energía cinética. No utiliza ATP, pero sí ocupa una energía cinética. Como no ocupa ATP, también se considera que la difusión es un movimiento pasivo, porque el movimiento activo es el que ocupa ATP, pero aquí como no ocupamos ATP, pues es un movimiento pasivo. Pero no se vale decir que la ósmosis no ocupa energía, sí ocupa energía, pero es la energía cinética. También habíamos dicho que la energía cinética se puede medir por medio de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. A menor temperatura, menor energía cinética. Eso también siempre ténganlo presente. Y habíamos dicho que las moléculas como tal van a presentar un movimiento browniano, o también movimiento al azar. ¿Qué quiere decir? Que si bien las moléculas se van a mover del sitio de mayor concentración al de menor concentración a favor de su gradiente de concentración, el movimiento no va a ser lineal, sino que más bien van a seguir una trayectoria al azar para llegar al sitio B. A eso se refiere movimiento browniano o movimiento al azar. Muy bien. También recuerda que la energía cinética pues nos habla de la vibración de esas moléculas. Las moléculas vibran y gracias a esa vibración pues presentan movimiento. Bien, había quedado pendiente de difusión hablar acerca de la ley de Fick. Todas las leyes que veamos en fisiología, como por ejemplo la ley de Fick, la ley de Van Hoff, la ley de Laplace, la ley de Poiseuille, todas las leyes van a estar representadas por medio de fórmulas, y esta no es la excepción. La ley de Fick es la siguiente. Nos dice que la velocidad de difusión, aquí la J representa velocidad de difusión, nos dice la velocidad de difusión va a ser igual a menos D. La D es una constante, ahorita la vamos a discutir, multiplicada por A. La A es el área donde ocurre la difusión,
multiplicado por la diferencia de concentración. Delta C se refiere a la diferencia de concentración o al gradiente de concentración del soluto. Acuérdense que hablamos de difusión, entonces el movimiento de solutos, y todo eso entre la diferencia en la distancia. El delta X se refiere a la diferencia en la distancia. Y si lo aplicamos a la membrana celular, esa diferencia de distancia hace referencia al grosor que tiene que, bueno, al grosor de la membrana que tiene que atravesar justamente estos solutos. Entonces, al grosor. Ahorita lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Esto de aquí sería como tal la ley de Fick. Sin embargo, esta constante, también se puede desglosar un poquito más y se va a desglosar de la siguiente manera. Esa D se denomina la constante, o mejor dicho, el coeficiente, perdón, el coeficiente de difusión. O sea, la D es el coeficiente de difusión. Aquí, coeficiente de difusión. Pero bueno, lo importante es que también la podemos desglosar un poquito más. Esa D va a ser igual a menos K, que la K es una constante, es otra constante. Esa no le hagan caso, es una constante, nunca va a variar, pero está multiplicada o es multiplicada por la T, que representa la temperatura, y todo eso va a estar dividido entre 6, que tampoco le hagan mucho caso porque pues siempre va a ser constante, multiplicado por la viscosidad. Aquí ese símbolo se refiere a la viscosidad del medio, multiplicado por el radio, que va a hacer referencia al tamaño del soluto. Entonces, nosotros podríamos incluir toda esta ecuación dentro de la ley de Fick y nos quedaría de la siguiente manera. O sea, ya la ley de Fick, digamos que de manera muy, ya simplificada y solamente tomando en cuenta los elementos más importantes que vamos a revisar, quedaría de la siguiente manera. Quedaría velocidad de difusión igual a, aquí en vez de poner D, vamos a poner solamente esta parte que está arriba. Entonces, pues vamos a poner que es la constante K por la temperatura multiplicada por el área, multiplicada por el gradiente de concentración entre, y aquí abajo vamos a poner delta X, pero también todo esto, multiplicada por 6, por la viscosidad, por el radio, por delta X. O sea, y si aquí ya nada más quitamos ahora las variables, perdón, las constantes, porque esas pues nunca van a cambiar, nos quedaría pues que la ley de Fick, de manera muy simplificada, de la siguiente manera. Quedaría que la velocidad de difusión va a ser igual a la temperatura multiplicada por el área donde ocurre la difusión multiplicada por el gradiente de concentración del soluto entre la viscosidad del medio donde ocurre la difusión por el tamaño de la partícula por la distancia o grosor que tiene que atravesar el soluto. Entonces, esta sería propiamente ya de manera simplificada la ley de Fick. Ahora, al igual que cuando vimos la ley de Van Hoff, no se espanten, o sea, no tienen que calcular nada, o sea, no es como que les demos valores, temperatura tanta, área tanta, concentración tanta y calcula la velocidad de difusión, no. Lo único que hay que entender es cómo al modificar las variables que están en esta ley, cómo modifican la velocidad de difusión. Entonces, por ejemplo, aquí
pues es una división. Hay que recordar los conceptos de directamente proporcional y de inversamente proporcional. Todo lo que está arriba, o sea, en el numerador, va a ser directamente proporcional a la velocidad de difusión. Quiere decir que todo lo que está aquí arriba directamente proporcional a la velocidad de difusión. Quiere decir que si yo aumento el gradiente de concentración, voy a aumentar la velocidad de difusión. Si yo aumento la temperatura, voy a aumentar la velocidad de difusión. Si yo aumento el área por donde ocurre la difusión, voy a aumentar la velocidad de difusión. Y todo lo que esté por debajo en el denominador va a ser inversamente proporcional a la velocidad de difusión. Quiere decir que si yo aumento el grosor, va a disminuir la velocidad de difusión. Si yo aumento el tamaño del soluto, va a disminuir la velocidad de difusión. Si yo aumento la viscosidad, va a disminuir la velocidad de difusión. Entonces, pues esto tal vez suene un poco difícil, pero realmente hasta podemos deducirlo con lógica en las diferentes situaciones. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos aquí nuestra célula, aquí está el líquido intracelular y aquí está el líquido extracelular. Supongamos que en el líquido extracelular yo voy a tener, de nuevo, como siempre, vamos a tener ciertas moléculas, ciertos solutos, y dentro vamos a tener también ciertos solutos. En este caso yo voy a tener aquí, por ejemplo, 2, 4, 5 solutos. Y de líquido intracelular yo voy a tener 2 solutos. Ahora, imaginemos que, bueno, vamos a ponerle, en vez de solutos, vamos a definirlos. Vamos a tener aquí 5.000 equivalentes de sodio. Y aquí vamos a tener 2.000 equivalentes de sodio. Pues ahora, imagínense que así es como tenemos nuestro estado basal, o sea, así es como iniciamos. Pero ahora imagínense que yo les dijera, pues en lugar de tener esta célula a 37 grados, lo voy a tener o lo voy a subir a 45 grados centígrados. Yo aquí les preguntaría, ¿dónde hay más velocidad de difusión? ¿A 37 grados o 45 grados? Aquí, según la ley de Fick, dice que a mayor temperatura, mayor velocidad de difusión. Y eso tiene mucho sentido porque habíamos dicho que la temperatura es una medida de la energía cinética y que la energía cinética se refiere a la vibración de las moléculas. Entonces, si yo aumento la temperatura, aumento la energía cinética y la vibración de estas moléculas. Y entonces se van a empezar a mover más rápido y de esa manera pues van a llegar por difusión, o la velocidad de la difusión va a ser mayor también. Entonces, si se dan cuenta, así lo podemos deducir. Ahora, A habíamos dicho que era el área por donde ocurre la difusión. Esto prácticamente se entiende como la longitud de la membrana. Pero es muy raro, o sea, que nosotros podamos modificar la longitud de la membrana, porque la membrana generalmente es estable. O sea, no la puedes estirar ni acortar. Entonces, prácticamente esta variable casi no se modifica. Pero pues de igual manera, si pudiéramos tener a lo mejor, o mejor dijéramos, si aquí tengo una célula que mide más o menos, o sea, que tiene ese tamaño, y yo pongo una célula que tiene este otro tamaño, o sea, que tiene más cantidad de membrana, ¿cuál de las dos tendría mayor velocidad de difusión? Pues la respuesta sería a lo mejor la 2, porque al tener más área, pues tiene mayor velocidad de difusión. Lo cual también es lógico, porque entre más membrana, pues tengo más sitios por donde puede atravesar mi soluto. Entonces, bueno, eso se refiere a la A. Lo que sigue es la diferencia de concentración, y esta sí es muy importante de entender porque pasa muy frecuentemente en un paciente. Aquí yo les decía que yo tengo 5.000 equivalentes de sodio y aquí tengo 2.000 equivalentes de sodio. Ok, vamos a suponer que nos vamos a las concentraciones que realmente sí están en el cuerpo humano. O sea, en el cuerpo humano, en el líquido extracelular yo tengo 145.000 equivalentes de sodio. Eso es lo normal. Y en el líquido intracelular yo tengo alrededor de 5.000 equivalentes de sodio. O sea, eso es así está normalmente en nuestras células del cuerpo. Pero ¿qué pasaría si de repente a lo mejor consumo una gran cantidad de sal? O a lo mejor por alguna razón me inyectan una solución que tiene una solución salina al 3%, o sea, que tiene una gran cantidad de cloruro de sodio. Pues obviamente va a aumentar
la cantidad de sal, de su cloruro de sodio en la sangre y también, pues, como consecuencia, pues, en el líquido extracelular. Entonces, en ese caso, yo voy a pasar de tener 145 a tener 100, a lo mejor 54,000 equivalentes. Entonces, si se dan cuenta, si yo aumento esos mil equivalentes, el gradiente de concentración que antes, por ejemplo, aquí en 145, a lo mejor el gradiente de concentración era una flecha de este tamaño. Pero ya después, si yo ya llego de 145, ya llego a 154, pues ya la diferencia se hace más grande. Entonces ya la flecha ya estaría de un mayor tamaño. Y entonces, siempre que aumentemos el gradiente de concentración, vamos a tener que también hay un aumento en la velocidad de difusión del sodio. Entonces, bueno, eso es lo que también, cómo la concentración modifica la velocidad de difusión, y ya pusimos un ejemplo clínico. La hipernatremia, que es cuando tenemos mayor cantidad de sodio en sangre. Pero ahora vamos a ver los que son inversamente proporcionales, que es la parte de abajo. El primero es la viscosidad. La viscosidad de un fluido se refiere como a su consistencia. O sea, si tenemos un líquido que es poco viscoso, pues es como si fuera parecido al agua. Pero un fluido que es muy viscoso, pues sería parecido a una gelatina o a un gel. Entonces ustedes piensen, si la difusión está dada por energía cinética, o sea, por vibración de las moléculas, y yo pongo esas moléculas en un medio que es como una gelatina, pues obviamente el movimiento de esas moléculas se va a ver limitado, y entonces la difusión va a ser menor, la velocidad de difusión va a ser menor. Así que un aumento en la viscosidad, por ejemplo, tener un fluido que sea como más gelatinoso, va a disminuir la velocidad de difusión, porque son inversamente proporcionales. Entonces, bueno, el siguiente, el tamaño de la partícula. Si yo tengo un soluto que es de este tamaño, y tengo ahora otro soluto que es de este otro tamaño, obviamente el soluto que es más pequeño va a poder tener una mayor difusión, una velocidad de difusión mayor que el grande, porque el grande le va a costar más trabajo hacerlo. Y finalmente, la delta X, que dijimos que hay que considerarla como el grosor de la membrana. Si yo en vez de tener la membrana así delgadita como está, hago que sea más gruesa, pues es mayor el área que tiene que atravesar. Entonces la velocidad de difusión va a ser menor. Esto se entiende muchísimo más cuando hablamos, por ejemplo, del oxígeno y el dióxido de carbono en los alvéolos. Los alvéolos generalmente tienen esta forma. Aquí viene el capilar que está rodeando a los alvéolos. Y nosotros, pues, cuando inhalamos llega una gran cantidad de oxígeno. Pues resulta que el oxígeno lo que hace es atravesar el parénquima del alvéolo, que son propiamente las células, los neumocitos, y luego atravesar una pequeña, lámina basal, y después ya atravesar el capilar y llegar a la sangre. Eso es lo que hace el oxígeno. Digamos que atraviesa algo que no es tan grueso, pero en enfermedades como por ejemplo la fibrosis hace que esa lámina basal que era delgadita se vuelva más gruesa, y entonces eso hace que la velocidad de difusión del oxígeno sea menor, y entonces al oxígeno le cuesta más trabajo atravesar esa lámina basal gruesa en un paciente con fibrosis pulmonar, y entonces tiene una menor velocidad de difusión del oxígeno. Entonces, eso se entiende más, esto del grosor se entiende más en estos casos, por ejemplo, hablando de los alvéolos. Bueno, en la práctica venía un experimento que decía que nosotros tenemos aquí dos recipientes, recipiente A y recipiente B. Al recipiente B lo va a tener agua a una mayor temperatura. Digamos que va a tener agua bueno, 85 grados centígrados. Y el A va a estar a temperatura ambiente, a unos 20 grados centígrados. Entonces la práctica decía, tienes dos recipientes, uno con 85 grados centígrados y otros con 20 grados centígrados. Y dice, tú vas a aplicar, en esos recipientes vas a aplicar una gota de pintura. Entonces aquí ponemos una gota de pintura y una gota de pintura.
Ambos recipientes tienen el mismo líquido, pero a diferente temperatura. Y la pregunta decía, ¿en cuál de los dos recipientes se va a esparcir por difusión la gotita de pintura más rápido? O sea, ¿cuál de estos dos recipientes va a tener mayor velocidad de difusión? Y la respuesta, ¿cuál creen que sea? Pues efectivamente, si el recipiente B tiene una mayor temperatura, pues también tendrá una mayor difusión. Entonces, ustedes pueden hacer ese experimento en casa, tengan agua a 20 grados, tengan otra agua que la calenten un poco en la estufa, pónganle una gota de pintura y van a ver que el líquido se homogeniza más rápido en el B, que tiene una mayor temperatura, en el que tiene mayor temperatura, porque la velocidad de difusión es mayor.